Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Buenache. Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, Alejandro, mejor Alex, ¿no? Que nos Sí, sí, conocemos todo ya el de hace mundo. mucho. De hecho, mi nombre es Alejandro Jesús, pero todo el mundo me llama Alex, o sea que... Alejandro es responsable de datos técnicos para sistemas en Airbus España y esta entrevista es muy especial porque Alex fue mi primer jefe cuando empecé mi carrera laboral y vamos a hacer una entrevista que a la vez va a ser como una mini masterclass sobre mapas mentales, ya que a Alex se le dan genial y vamos, sabe un montón sobre ello, ya lo veréis. Y nada, Alex, la primera pregunta que le hago a todos mis invitados es ¿quién eres, a qué te dedicas y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? Bueno, pues muy bien. Bueno, lo primero tengo que decir que tuve el honor de ser tu primer jefe porque con lo que haces es una maravilla ver cómo vas evolucionando, cómo creces y sobre todo cómo van subiendo los seguidores. O sea que súper orgulloso. Bueno, Muchas yo ahora gracias. mismo, como has dicho, soy el responsable de Technical Data para sistemas en España. Básicamente, cuando hablamos de Technical Data es toda la documentación que va asociada al avión. Trabajo en Airbus, ya has dicho, y Technical Data, básicamente, en la parte en la que yo estoy enfocado es en los manuales de mantenimiento. O sea, una vez que nosotros entregamos el avión, digamos que el segundo entregable tangible, aunque ahora son virtuales, evidentemente, son digitales, el segundo entregable más importante es la documentación, tanto la de operación del avión como la del mantenimiento. Nosotros estamos repartidos en diferentes áreas. Hay el mantenimiento de las estructuras, el mantenimiento de los sistemas del avión y el mantenimiento de la cabina. En España tenemos una parte dentro del perímetro español asociada a todos los trozos, vamos a llamarle, o sistemas que la ingeniería española desarrolla. Y entonces nosotros pues desarrollamos esos manuales de mantenimiento. Uh-huh. ¿Y qué, qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? O sea, ¿qué te ha llevado a estar en este puesto hoy día? Pues seguro que contesto parte de alguna pregunta que venga después de cómo Uh-huh. creo que hay que afrontar la carrera profesional y demás, pero bueno, yo me considero una persona con mucha suerte porque aparte, antes de entrar en Airbus, allá por 2008, tuve algún par de experiencias profesionales previas, tanto como becario como empleado, pero realmente toda mi carrera se ha desarrollado, mi carrera, digamos, core, dentro de Airbus. Pero digo que he tenido mucha suerte porque es un poco raro lo que yo he hecho porque me he movido mucho. Entonces yo empecé en la parte de automatización de máquinas, trabajando en la factoría de Illescas, que está enteramente dedicada a fabricación de materiales compuestos. Empecé como responsable de desarrollo de las máquinas, de algunas tecnologías de las máquinas que fabrican los materiales compuestos. Ahí estuve un par de años, no llegó, y luego cuando uno de los grandes programas que tenemos, que es el 350, empezó a crecer, lo que llamamos el ramp up, pues salieron algunas plazas y entonces ahí entré a producción. Mi grueso de la carrera profesional ha estado alrededor de la producción, alrededor del taller y operaciones en general. Entonces estuve allí un año, luego se montó la ingeniería de fabricación, fue mi primera experiencia como manager, como responsable de un equipo. Tuve la suerte de ser un equipo que empezaba de cero, al estar creciendo el programa, el A350. Entonces, cuando cogí el equipo, era un equipo de 3 personas, cuando lo dejé, ya era un equipo de 20. Entonces, tuve la suerte de vivir todo el proceso de creación del equipo, desarrollar estrategias, desarrollo de las personas que van asociadas, contratación, recruiting, etcétera. Y al cabo de unos 3 años me moví como responsable de industrialización al 350, pero esta vez en la factoría de Getafe. No sé si lo he dicho antes, yo soy ingeniero industrial, especializado en máquinas y estructuras. Cuando empecé dije, no puede haber nada mejor que el trabajo que tengo, porque era automatización de máquinas súper caras para desarrollar piezas en fibra de carbono. Luego me moví a producción y pensé, no puede haber un puesto más bonito que este. Luego en ingeniería y fabricación pensé lo mismo. Y digamos que para un ingeniero industrial el sumum, digamos, al menos a alguien que le apasione la ingeniería y la tecnología, pues es la industrialización, porque básicamente consiste en, dado un producto, definir la línea de producción que hace falta para fabricarlo, en calidad, en coste, en tiempo, etcétera, etcétera. Entonces ese periodo fue tremendamente bonito, como responsable de industrialización del fuselaje trasero, la sección 19 que llamamos, el conito de cola del avión, los estabilizadores laterales, o para los que no saben de este mundillo, como yo, las alitas de atrás,
Y luego también otro área que tenemos en la factoría de Getafe que es RTM, Resin Transfer Molding, que es otro área particular de fabricación. Yo estaba a cargo de industrializar esas 3 líneas de producción. Es verdad que no empecé desde cero, digamos, estaba en la fase final de industrialización, o sea, no era todo lo que llamamos greenfield o campo verde de empezar a pensar, sino ya las últimas fases de analizar que las líneas de producción tienen la capacidad suficiente, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la parte de equipos, pues también fue muy bonito porque, a diferencia de lo que viví en la etapa anterior, aquí fue el contrario. Digamos, desmantelar el equipo. Era un equipo muy grande, alrededor unos 20 empleados de Airbus, pero en cuanto a servicios subcontratados, subcontratación in situ, personas de otras empresas que nos ayudaban a hacer ese desarrollo, pues estamos hablando de alrededor de 150 personas. O sea que fue una etapa tremendamente bonita, tremendamente dura. Siempre digo que parte de estas calvas vinieron en aquella época, estoy hablando de 2016 aproximadamente. Y bueno, pues también otra gran cantidad de lecciones aprendidas en esa época. Luego me cambié a otro de los puestos que, digamos, ha cambiado radicalmente mi vida, porque fue lo que llamamos AOS, Airbus Operating System, que básicamente es el modelo de excelencia operacional de Airbus. Yo era el responsable del modelo de excelencia operacional en la factoría de Getafe. Era un equipo más chiquitito, ahí es donde te conocí a ti, de hecho, Eso es. te contraté allí como becario, y eso fue otra etapa realmente bonita, porque ahí fue donde me metí de lleno en todo lo que es la metodología Lean. Yo ya la venía conociendo de toda mi etapa de producción, pero ahí es donde realmente empecé a profundizar. Y en paralelo con este trabajo de dar soporte a todas las líneas de producción de la factoría de Getafe, pues empecé a hacer muchos intercambios con visitas, con otras empresas para ver las mejores prácticas, mejora continua, etcétera, etcétera. Y eso me abrió luego una cosa de la que hablaremos también, que son las puertas a la docencia, pasión que yo he tenido desde que tengo uso de razón, y empecé a dar clases en universidades. Bueno, acabando el periodo de Airbus, digamos, para llegar hasta hoy, después decidí dar un cambio radical, porque me moví a compras en la parte militar. O sea, de civil pasé a militar y de operaciones pasé a compras. Un área radicalmente diferente. Ya de por sí, en sí mismo, esto podría ser una empresa. Ahí estuve 2 años en la parte del A330 MRTT y el 295, esos dos aviones que son, digamos, productos propios, lo que llamamos en España productos propios, y estaba encargado de toda la coordinación de toda la actividad de compras para esos productos. Tuve proyectos también muy chulos y muchísimo aprendizaje también. Y el último paso que he dado ha sido a Customer Services. He vuelto a la parte civil, que es donde estoy ahora, y dentro de Customer Services está este área de manuales de mantenimiento. Luego, así como para resumirlo todo, tengo mucha suerte porque desde el punto de vista profesional, a lo largo de toda la cadena de valor del producto, en este caso de los aviones, pues he tenido la suerte de estar en compras, en operaciones y en Customer Service, o sea, a lo largo de todos los pasos. Así es que, por eso digo siempre que me considero alguien con mucha suerte, porque he tenido la suerte de conocer a mucha gente que me ha enseñado muchísimas cosas. Luego ya hablaremos largo y tendido sobre la parte de la docencia, que también es ahora otra de mis grandes aficiones, vamos a llamarle. Qué bueno. Y en base a toda esta carrera profesional, ¿qué 3 consejos le darías a una persona que esté iniciando su propia carrera profesional? Pues, a ver, no es nada novedoso. Yo creo que en alguna otra entrevista que he visto que has hecho han comentado una respuesta muy, muy similar. Y tampoco es que me la invente yo, sino también fueron consejos que yo a su vez recibí de grandes jefes que he tenido. Y básicamente el primero siempre sería tener la carretilla dispuesta a ser cargada. Es decir, siempre que haya una oportunidad de hacer algo, meterse. No encorsetarse en mi trabajo es este y esto es lo que yo tengo que hacer, sino siempre tener esa, me salen las palabras en inglés, ese engagement, ese compromiso, esa capacidad de decir, esto me puede aportar algo y puedo yo aportar algo. Y al final me voy a poder llevar un aprendizaje y además voy a poder contribuir al negocio, a la empresa en la que yo esté. Entonces, el primero sería siempre estar dispuesto a hacer de todo. Otro que diría, y para mí es uno de los leitmotiv en el trabajo siempre, sonreír, reírse, divertirse, pasarlo bien, tratar de estar siempre en un entorno que fomente el no me quiero ir de aquí, a pesar de que luego nos movamos mucho, siempre tratar de responder con una sonrisa. Siempre cuento que a mí, al cabo de unos años en Illescas,
cuando ya tenía más conocimiento, ya prácticamente me conocía toda la fábrica, hubo un chico de mantenimiento que me dijo, ¿tú sabes cómo te llamamos a ti? Porque ahí todos también tenemos motes. Y me dijo que era el Risitas. Y era porque siempre, fuera donde fuese, estando en el entorno en el que estuviésemos, que había muchas veces que había temas realmente chungos y problemas, siempre estaba sonriendo y siempre estaba tratando de pasarlo bien y hacer que la gente lo pase bien. Luego, no hay que agobiarse mucho, hay que estar en un nivel de tensión alto, pero no hay que agobiarse cuando las cosas no vayan bien y tratar siempre de sonreír. Y por último, un consejo que diría es, especialmente a todos los que hemos estudiado carreras o ingenierías, no pensar que lo sabemos todo. Es más, diría que lo que tenemos que pensar es que no tenemos ni pajolera idea. Muchos ya una vez que entramos en el entorno profesional como becario nos damos cuenta de, oye, ¿cómo voy a aplicar todo lo que he sufrido y estudiado en la universidad? Y ir con esa humildad. Yo especialmente lo viví en el entorno de taller, porque al final estabas con blue collars, con operarios de taller, y te dabas cuenta que aprendías de ellos infinidad de cosas si de verdad estabas dispuesto a escuchar y a no creerte soy mejor porque tengo un título. Entonces todo eso al final lo resumiría como humildad y ser capaz de estar en un estado mental de aprendizaje continuo. Qué bueno. Yo, la verdad que la etapa que coincidimos laboralmente es una de las que recuerdo con más cariño, porque de verdad el ambiente que había, no sé, es que ir a trabajar era un gusto en esa época y de hecho lo hablo con muchos compañeros que formábamos parte del equipo y siempre dicen que esa etapa va a ser irrepetible porque es eso, el ambiente, pues cómo nos llevábamos todos, no sé, todo en Yo general, creo que era eso una es pasada. un tema súper importante y digamos que es una de las misiones clave que todos los managers, que todos los responsables de un equipo tenemos y no está reñido con, digamos, ser duro o ser Sí, estricto en la parte operacional y en la parte de conseguir las cosas. Hay que saber balancearlo, evidentemente, sí. pero nunca, jamás, esto es una de las cosas que cuento siempre en las masterclass, se va a llegar a la performance, a una buena performance, a una performance excelente, si no hay unos cimientos basados en un equipo, lo voy a decir así que suena muy romántico, pero que le dé gusto estar junto con los demás, que se quieran. O Sí. sea, generar ese entorno de aquí somos colegas. Y Ujú, repito, no está reñido con aquí venimos a pasarlo bien. No, no claro. nos olvidemos que siempre un departamento de cualquier empresa, sea pequeña, grande o una pyme, está para ganar dinero. Ese es el objetivo fundamental de cualquier Sí. empresa y muchas veces, especialmente en las empresas grandes, se pierde un poco de vista eso. O sea que sin dejar de tener ese foco y esos objetivos, la misión fundamental de los managers, personalmente creo que consiste fundamentalmente en eso, en crear un equipo de alto rendimiento basado en confianza, en buen rollo, en que la Sí, gente esté dispuesta a ir para todo, un poco por ahí. claro. En hacer que la gente, en vez de ir al trabajo, vayan a trabajar. Yo Total, creo que es total. fundamental. Siempre Pues, está y si volvieras. Ah, bueno. la Sí, frase sí, dime. de tú vives para trabajar o trabajas para vivir. Yo tengo la suerte también de que el padre de mi novia es un empresario con mucho éxito, con muchas empresas, y él siempre me ha dicho, yo no considero que vaya a trabajar, porque si haces lo que te gusta, igual que cuando vamos a hacer deporte, igual que siempre pensamos, ¿por qué quiero ser, por qué todos de pequeños queremos ser como la estrella de rock o futbolistas? Porque al final es algo que nos gusta y si consigues que algo que te gusta te paguen por ello, ya lo tienes todo. Desde luego. Y si volvieras a empezar de cero con la experiencia que tienes hoy, ¿qué harías? Pues sinceramente alguna que otra vez me he planteado esto porque hay determinados momentos en la carrera profesional, incluso al principio del todo, que lo primero que queremos es tener trabajo. Eso es un hecho evidente. En cuanto salimos de la carrera, queremos tener trabajo, pero al final nos importa poco donde sea. Pero una vez que vas empezando a entender las dinámicas, cómo trabajan, volviendo al tema de lo del buen rollo, si tú llegas a un sitio en el que no hay buen rollo, ya puedes empezar a pensar, esto no es lo que yo quiero para mí, aunque el trabajo sea muy bonito. Entonces, sinceramente no creo que cambiara nada de las decisiones que he tomado. Muchas veces reflexionas y dices, joder, si hubiera ido por aquella vía, si no hubiera aceptado este puesto,
que significaba salir radicalmente de tu zona de confort y empezar, digamos, de cero. Quizá ahora tendría un puesto de mayor nivel, pero sinceramente no me arrepiento de nada porque creo que todo lo he hecho basado un poco en esos pilares que decía antes. Poder mantenerme aprendiendo continuamente, divertirme y pasarlo bien y poder aportar. Qué bueno. Tú también, bueno, nos conocemos mucho nosotros y demás, y sé que has tenido proyectos paralelos al trabajo, ¿no? Como dirigir un equipo de construcción de cohetes, con el cual te has presentado al Campeonato de España, ser profesor adjunto de la UFV o competir en un Ironman, ¿no? Acabándolo con éxito. Sí. ¿Qué te lleva a embarcarte a este tipo de proyectos? Bueno, al final, luego lo veremos por ahí por los mapas mentales, y hay una cosa que, esto es lo típico que siempre parece falsa modestia, pero con el tiempo me he dado cuenta de que es una virtud, pero también puede ser un gran defecto, y es que soy hiperactivo. Me encanta hacer de todo, me encanta aprender de todo. Yo siempre digo una frase que me dijo una amiga mía, enfermera, de hecho me regaló un cuadrito que ponía la frase, es de un escritor, Leonardo Buscaglia, bueno, es orador motivacional y demás. La vida es un paraíso para aquellos que aman apasionadamente muchas cosas. Y yo creo que precisamente eso es un poco lo que me define, esa pasión por hacer de todo, por aprender de todo. ¿Qué es lo que me lleva a embarcarme? Pues yo creo que eso es que está, digamos, en mis valores, en lo que me han enseñado mis padres, pero también esa inquietud continua y esa curiosidad por ver qué más puede haber, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, en la parte de los cohetes empecé a meterme precisamente a raíz de hacer un curso en Airbus, empecé a descubrir ese mundillo. No voy a narrar toda la historia, pero sí, no solo en el Campeonato de España y formando parte de la selección española ya, sino también en campeonatos internacionales, el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo. Hemos ganado algunas medallas, además somos, no voy a llamarme una potencia, pero somos un equipo muy bueno, tenemos grandes gurús de esto en España. Lo que pasa que al final, como todos los deportes, que en este caso está dentro de la Real Federación Aeronáutica Española, son deportes muy minoritarios, 300 licencias en España, pero es muy bonito porque además también pues, tiene toda esa parte de ingeniería, tecnología y tal, y la parte de deporte está en que hay que ir muy lejos a recuperar los cohetes, o sea que esa parte también es muy bonita. La parte del deporte, siempre he sido un apasionado del deporte y siempre igual he ido poniéndome un reto y luego el siguiente y luego el siguiente. Yo a lo más que he jugado ha sido fútbol, pero también con la edad ya uno empieza a tener lesiones y demás y me fui moviendo a esa parte de deportes individuales que, bueno, son duros, pero son menos lesivos. Y efectivamente empecé con los triatlones y en julio de este año acabé un Ironman que yo creo que tiene sus similitudes con la carrera profesional, con la forma de afrontar la vida. Tampoco es nada nuevo lo que estoy contando ahora, pero al final es una forma de ver que en una prueba tan larga te pasan muchas cosas. Estás muchas horas haciendo eso, que es exactamente lo que nos pasa en el trabajo. Sí. Y hay momentos de bajón, momentos de debilidad, momentos de crisis, y entrenar a tu mente a superarlos es vital. Por supuesto que la mente está ahí, pero también está el cuerpo, haberlo entrenado previamente, y también está la alimentación, que digamos trasladado al mundo profesional sería el buscar esas ayudas que te permiten seguir en la brecha. Yo ahora mismo, habiendo hecho el Ironman, digo que casi, parece que siempre dicen esto es cabeza, están a partes iguales. Esa parte física y entrenamiento previo, la cabeza y la alimentación. Por muy buena cabeza que tengas, yo vi a gente que me estaba doblando y driblando y triplicando y al final no acabaron. Y fue porque le daba una lesión o porque tenían una pájara. Entonces hay que balancearlo todo muy bien y, por supuesto, la resistencia mental es clave. Y luego has comentado también la parte de la docencia. Y esto es una vez más otra de las pasiones. A raíz de lo que he comentado antes, de trabajar en la parte de AOS con muchos intercambios con empresas y muchas visitas que venían a vernos a Airbus, empiezas a conocer gente y esa es otra de las claves. Mira, eso no lo he dicho antes con lo de los consejos, pero es conocer y hacer cuantos más amigos mejor en el trabajo, porque al final siempre nos dicen lo de no es importante saber, sino saber quién sabe, y esto facilita la vida muchísimo, tanto para encontrar puestos
como para seguir aprendiendo y poder hacer lo que haces mucho mejor, conocer a las personas. Y en este caso, pues empecé a tener intercambios con diferentes profesores, catedráticos y demás, que por tener esa buena relación me empezaron a invitar a dar clases. He dado centenas de clases gratis, por puro amor al arte. Pero a medida que vas esforzándote en hacer eso, digamos, vocacionalmente, digamos que los hados o la providencia acaba poniéndote en sitios que realmente, si lo haces bien, creo yo, empiezas a poder, no digamos vivir de ello, pero por lo menos tener esa pequeña recompensa. Como puede ser el caso, por ejemplo, tuyo, que evidentemente los inicios son tremendamente duros, pero la satisfacción que te da ir viendo que crecen los seguidores, que cada vez más gente ve lo que haces, que cada vez, pues al final hace que las empresas digan, uy, aquí puedo monetizar esto. Y entonces ahí es cuando viene, pero la gente se piensa que todo tiene que ser, nada, yo me pongo a hacer cosas y ya que me paguen por ello. Error. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo fue la preparación del Ironman? Así a grandes rasgos, ¿y qué aprendizajes obtuviste de ello? Ya hemos hablado un poquito del símil con la carrera profesional, pero Pues esta pregunta me la hacen mucho, de hecho es la que más te hacen. ¿Cuánto tiempo has estado para preparártelo? Y yo siempre digo, hombre, depende de lo que consideres empezar a preparar el Ironman, ¿no? Claro. Desde que aprendimos a andar, que tenemos año y medio, pues posiblemente desde ese momento estoy ya preparando el Ironman. Pero bueno, yendo realmente a tratar de contestar la pregunta y no irme por las ramas, digamos, entrenamiento intensivo habrán sido de 6 a 9 meses. Sí que es cierto que he tenido diferentes bajones, por eso algunos me dicen, joder, yo no sé cómo lo has conseguido, porque tuve una lesión, tuve un viaje de 2 semanas, he tenido varios viajes de trabajo y es difícil compatibilizar el entrenamiento que necesitas para un Ironman con eso. Claro. Pero bueno, sí que es cierto que no se hace un Ironman, o por lo menos eso creo yo, sin haber hecho previamente un medio Ironman, no se hace un medio Ironman sin haber hecho previamente un triatlón olímpico, no se hace un triatlón olímpico sin haber hecho previamente un sprint, e ir quemando esas etapas. Entonces, el primer triatlón que yo hice fue en 2016 y estoy convencido de que si no hubiera hecho medio Ironman alguna vez, por esa parte de la mente, es muy difícil acabar un Ironman. Conclusión, siempre hay que estar tratando de dar un pasito más, de mejorarte a ti mismo. Lo has hablado muchas veces en tus posts y en otras entrevistas, el Kaizen, la mejora continua. No hace falta pegar un gran salto, sino poquito a poco, cada día hacerlo un poquito mejor que el anterior. Y al final ese es el recorrido que te lleva al día de pasar por la meta y decir, lo he conseguido. Mira, todavía se me pone la carne de gallina cuando Normal. no hablo de ello. Normal. Y vamos ya un poco a la parte filosófica. ¿Qué es el éxito para ti? Después de tu carrera profesional, después de lo que has conseguido a nivel de deporte, por ejemplo, con retos propios. Pues para mí el éxito, en general, en la vida. Diría muy orientado en la parte profesional, pero creo que es extensible a la vida, es que te pasen cosas como la que me están pasando hoy. Y es que alguien, entre comillas, hable bien de ti y te dé las gracias, porque has podido intentar hacer algo por él y lo has conseguido. De hecho, no me voy a extender, pero una de las cosas más bonitas que me han dicho alguien que ha dejado de ser empleado mío, me lo has dicho tú, y cuando te dicen varias veces cosas similares a todo lo que aprendí, todo lo que he podido aplicar, el ambiente que tenía, para mí al final el éxito, yendo a esa parte filosófica, es poder ayudar a los demás y sentirte, digamos, reconocido por eso. Poniendo un poco más los pies en la tierra, al final el éxito es que por medio de eso puedas hacer bien tu trabajo, digamos, puedas tener un sustento, pirámide de Maslow, total, necesidades básicas cubiertas. Evidentemente no estaríamos hablando de esto así si yo no tuviera un salario que me permite poder dedicarme a todas esas cosas y hacer todo eso. Entonces, al final, la cúspide de la pirámide es esa autorrealización y creo que al final hay que ir quemando esos pasos para poder conseguirlo, ¿no? Al final, éxito es mantenerse aprendiendo, divertirse en el camino y contribuir de forma filosófica a la sociedad. Qué bueno. ¿Y algo a lo que hayas renunciado para estar donde estás hoy? Pues
Realmente no sé si es una renuncia. Ciertamente también yo tengo la suerte de llevar 20 años con mi pareja. Por cierto, la semana pasada me prometí, creímos que dejaba de ser precipitado. Entonces, después de 20 años me prometí. Ha habido momentos Enhorabuena. en los que, muchas gracias, en los que sí que es cierto que he tenido oportunidades de viajar al extranjero, de tener experiencias profesionales ahí fuera. Me ocurrió un poco lo mismo cuando estaba en la universidad y apliqué para una vacante de Erasmus, pero al final no los hice. Digamos que no es algo de lo que me lamente no haber hecho, pero sí que sigo sintiendo que me falta eso. Y realmente al final ha sido una toma de decisiones racional, basada en elijo esto y no elijo aquello. Evidentemente no estoy diciendo como tenía novia no pude irme, pero sí que es verdad que al final en nuestra vida hay muchas decisiones que no necesariamente tienen que ser angustiosas, pero sí que van a marcar radicalmente tu senda por un sitio o por otro, ¿no? Entonces, por eso, y relacionado con otra pregunta que me hiciste antes, no me arrepiento de nada y tampoco creo que tenga lamentos. ¿Y cuál consideras que ha sido tu mejor momento profesional? Pues, a ver, partiendo de que soy un friki y la parte técnica me encanta, hemos tenido grandes éxitos en desarrollos en los que tú has visto que has contribuido, pero esa parte técnica, digamos que me gusta menos que la parte de gestión y la parte de liderar equipos y desarrollar personas y demás. Uno de los que considero momentos, por lo menos, que más me erizan los pelillos a lo largo de mi carrera, está relacionado con cuando he hecho despedidas de puestos de trabajo y he invitado a gente y ha aparecido mucha gente y las palabras que te dedican y las palabras que te dicen sobre lo que has hecho, pues te hacen llorar. Yo además soy bastante sensible también. Te hacen llorar como una magdalena porque dices, joder, he conseguido lo que quería, aunque me vaya, y seguro podría hacer mucho más, y siempre te quedan cosas por hacer, por lo menos te vas con esa satisfacción del trabajo bien hecho y de que la gente ha disfrutado estando a tu lado. No sé quién me dijo una vez, o lo escuché en una entrevista, que cuando entres a un sitio, cuando te vayas, el sitio sea mejor que cuando has llegado. Y realmente eso es también otro de los leitmotiv, ¿no? Y está conectado con todo lo que he dicho antes. Entonces, como momentos así clave, pues diría que esos de las despedidas que son hasta luego. Y una vez más poniendo los pies en la tierra, pues momentos también de reconocimiento, como cuando me dijeron, queremos que seas el jefe del equipo, eres un empleado y te proponen que lideres a otros, que ya no seas solo depender de tu trabajo, sino que lo que tú tengas que hacer es que otros hagan su trabajo. Esos han sido muy bonitos. Y por supuesto, pues momentos personales con mi pareja, pues esos desde luego han sido de los mejores. Qué bueno. ¿Y personas que te hayan inspirado en este camino? Pues a lo largo de toda mi carrera y bueno, incluso mi etapa de estudiante, pues siempre hay varias personas que te han marcado. Don León en el colegio, el padre Ponciano, tremendamente estricto, vieja escuela total, pero todavía conservo muchos aprendizajes de los que tuve con él. Profesionalmente, pues diría que hay dos principales. David Hernández, el que ha sido mi primer jefe, bueno, al principio fue el jefe de mi jefe, pero en el fondo fue él el que decidió contratarme. Luego fue el que me promocionó a manager y ha sido más que un jefe, un mentor durante todos los periodos. Ahora, después de haber estado ya trabajando sin él, volví a trabajar con él cuando me fui a compras. Ahora es más un amigo, un compañero de trabajo. De hecho, estamos los dos juntos en la selección de los cohetes. Ajá. Digamos, esa es una de las personas que más me ha enseñado prácticamente todo lo que sé, tanto desde la parte de liderazgo y de gestión de equipos. No quiere decir que tampoco tuviera cosas que yo ahora no hago y que también he aprendido que no hay que hacer. Me daba muchísima caña. Yo los mejores jefes que he tenido son los que han sido más duros, pero los que más me han enseñado, sin ningún tipo de dudas. Y otro que diría es Luis Pizarro, que era el director de la factoría y que también, pues gracias a él o con él, he aprendido una barbaridad de cosas. Pues vamos a pasar ya a la parte un poco más de organización, ya que el podcast se llama Organiza tu proyecto. Ujú. Y te quiero preguntar cómo organizas tu día a día, teniendo en cuenta, pues eso, tanto el trabajo en Airbus como tus proyectos paralelos.
Bueno, pues aquí empezamos ya a tirar de herramientas y metodologías que yo he aprendido a lo largo de mi carrera, especialmente en esa época de Lean y AOS. Casi diría que soy un poco, que tengo un TOC relacionado Ajá. con el orden y la organización. 5S, también has hablado de ellas. Pero desde la típica agenda y la planificación estándar, tener tus rutinas y tus actividades, también con todas las cosas que hago yo, creo que sería bastante difícil conectarlas todas si de verdad no tienes algunas herramientas de gestión visual que te digan esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, porque realmente es muy difícil esa gestión del tiempo. Y luego, como otra herramienta que utilizo más, digamos, en el plano estratégico, todo el mundo siempre se piensa que a priori es la lista de deberes o la lista de deseos o la lista de objetivos que te marcas al principio del año, como el típico dejar de fumar, correr una maratón, hacer más actos altruistas, y parece que es solo una lista de tareas, pero no lo son. Es una herramienta que yo aprendí también en otro curso de Airbus, otro curso de liderazgo, y son los mapas mentales, ya lo hemos comentado un poco al principio. Y a mí me cambió un poco el chip cuando estando haciendo ese curso, ya te estoy hablando de hace 10 años, el sensei que teníamos en el curso, el profesor, vamos a llamarle, nos dijo, ojo que esta herramienta no solo necesariamente vale para el entorno del trabajo, también puede valer para vuestra vida. Y yo me lo tomé al pie de la letra porque él dijo, yo al principio de año, a finales del año, siempre me preparo mi mapa mental personal para el resto del año. Y yo pues dije, venga, voy a probar, ¿por qué no? Al final en eso consiste hacer cursos, ¿no? En aplicar lo que has aprendido. Sí. Empecé a hacer un mapa mental con algunas de las directrices y líneas de trabajo que él proponía, y al final me di cuenta que realmente valía para mucho más que para hacer una lista de deseos. Te daba una foto global y visual. Al final no nos olvidemos que lo de la gestión visual viene porque la forma de procesar la información que tenemos nosotros en cuanto a sentido se refiere, el consumo energético del cerebro es un 80% con la vista. Entonces, nos entra todo, como dice el refrán, por los ojos. Entonces, el mapa mental no es ni más ni menos que un ideograma, un flujograma en el que haces eso, mapear todo lo que tienes por la cabeza, ¿vale? Insisto, ya sea para un proyecto en particular, profesional o personal, véase hacer un Ironman o véase montar una startup, pero también vale para mapear todas tus relaciones, las cosas que no quieres. Un, digamos, DAFO, por ejemplo, también muchas veces está incluido un DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, de mí mismo, hacer una introspección sobre mí mismo, qué me gusta de mí, qué no, qué quiero cambiar, eso es lo que conecta con las acciones y los deseos. Entonces, bueno, pues tienes un espectro de herramientas o de tips para construir ese mapa mental, como que si pones dibujos, luego te va a costar mucho menos recordar lo que pusiste en ese mapa. Ahora os voy a enseñar algunos que los tengo aquí preparados, pero si tiene dibujos te resulta más fácil, si tiene colores lo puedes asociar. ¿Cuál es la forma en la que yo utilizo este mapa mental para, digamos, estructurar mi año, lo que quiero, lo que no quiero, qué cosas cambian, qué no? También tiene una parte, lógicamente, de finanzas, normalmente la tapo porque es más sensible. Y la forma en la que yo lo utilizo es precisamente cuando estás tomando cervezas con unos amigos o cuando estás planteándote qué quieres y qué no quieres, automáticamente traigo a la cabeza el mapa mental y digo, esto conecta con todas las cosas que quiero hacer, que puedo hacer, que me gustaría, que quiero dejar de hacer. No es solo planificación, insisto, es también priorización. Entonces, bueno, pues aquí tenéis algún ejemplo, no voy a entretenerme en ellos, pero al final básicamente son muy, ahora están muy densos porque realmente lo que vas haciendo a lo largo del año es hacerles comentarios. Y yo a medida que fui haciendo uno, vi que era útil, hice otro y luego otro y les vas dando más forma, los vas estructurando en cajas, les vas metiendo esa parte artística que al final para mí personalmente son obras de arte, para otro pueden pensar, pero qué galimatías es este, ¿no? Entonces les vas dando formas, vas poniendo, pues digamos, sentido a aquello que estás poniendo. Cada año le pongo un leitmotiv, cada año tiene sus colorines, sus variaciones. Bueno, muchas veces pues pasan
una brújula, una rosa de los vientos aquí para saber Ajá. qué es lo prioritario. Este año, por ejemplo, fue viajar. Hay otros años que son pues muchas otras actividades, tocar el violín, escribir mis memorias. Vas viendo cómo cambian las personas. Ajá. De hecho, para que os hagáis una idea, la lista de actividades, digamos esa lista que nos hacemos todos cuando empieza el año de quiero dejar de morderme las uñas, pues eso sería solo una patita Una pata. de lo que es todo el mapa mental. Entonces, al final, es una vez más una herramienta visual que te permite de un golpe de vista decir, este soy yo, esto puedo mejorar, esto puedo cambiar, esto no quiero y esto quiero, para tomar decisiones en la vida, ¿no? Ujú. ¿Y cómo los construyes? ¿En base a todos los que ya has hecho? ¿Cómo empiezas o cómo haces para que al final no pasarte y que el dibujo te quede coherente y demás? Pues ¿Qué truquillos? una vez más, esto es cuestión de práctica y preparación, ¿no? Siempre hago borradores, no empiezas ahí la cartulina en blanco y dices, voy a pintar esto. Normalmente trato que el motivo fundamental sea lo que más me va a importar en el año, digamos, la pinta que tenga. Bueno, hay una cosa que no he dicho, pero yo siempre el mapa mental le tengo colgado en un cuadro en casa. De hecho, bueno, no sé si lo podréis ver, pero el de este año está ahí arriba. Tiene forma de cerebro, el de este año, y precisamente tiene forma de cerebro porque, bueno, es una cosa un poco triste, pero mi padre tiene Alzheimer y, lógicamente, este año ha sido el que le hemos metido en la residencia y para mí, evidentemente, todo ha vertido este año en concentrarme en esa ayuda que tengo que darle a mi padre, ¿no? Entonces, hay un motivo principal, pero luego pues vas teniendo esas burbujitas o esas partes que están interconectadas y al final, pues una vez más, te permiten hacer esa toma de decisiones basada en algo factual. Ujú. ¿Y cuánto tiempo te lleva a construir uno hasta el final? Hasta que dices, ya está, finiquitado. Pues normalmente, bueno, los primeros que, aunque insisto, el primero que habéis visto parece que está todo lleno de cosas, al principio empiezan con muy poquito y a lo largo del año van evolucionando, todo es una evolución, ¿no? Pero realmente desde el momento en que te pones a hacerlo con tus borradores, tus bocetos y demás en una 4, el concepto que quiero poner y demás, se puede hacer en media hora. Si al final solo pones círculos, conceptos y demás, ya te vale. No hay que hacer virguerías como yo que cada vez le dedico más tiempo, ¿no? Diría que siempre me suelo poner entre el 25 y el 28 de diciembre, justo cuando estamos en vacaciones en el trabajo, y lo suelo acabar entre el 3 y el 4 de enero. O sea que suelo estar a lo mejor 2 o 3 horas algún día, una hora otro día. Digamos que en total a lo mejor le dedico 8 horas en su conjunto a desarrollarlo. Y además hay una cosa muy importante, como buen friki que soy, siempre empiezo con el Requiem de Mozart, como dando carpetazo y muerte al mapa mental anterior, y luego me pongo otra ópera de Mozart que es la flauta mágica. Bueno, lo primero no es una ópera, es un Requiem, pero luego me pongo la flauta mágica, a mí me gusta mucho Mozart, y lo que hago básicamente es tratar de inspirarme también con la música, que es otra gran herramienta de inspiración. Ajá. ¿Y has probado con alguna herramienta digital para construirlos o te Yo sé quedas que con el papel? aquí me ibas a pillar. Aquí me ibas a pillar porque soy millennial, soy del año 84 y recuerdo que a principios, a finales de los 90, era un fricazo con el MS2, empezaba yo a hacer mis pinitos con la programación tal, y nos considerábamos en aquel entonces, mis amigos y yo, digamos, los pioneros de este mundo, pero ha avanzado todo tan rápido que ahora yo me siento un carca y un viejo porque hay determinadas cosas que sigo haciendo hasta en el trabajo. Todavía me viene a la mente todos esos paneles físicos de gestión visual y demás, cuando hay Sí. herramientas tremendamente potentes. Eh, Ujú, por ejemplo, esto se podría hacer con Jamboard de ujú. Google y es tremendamente simple la herramienta de Jamboard, pero sé Sí. que hay muchas otras herramientas para generar o bien infografías o bien flujogramas o ideogramas y no, es una tarea pendiente. Posiblemente, gracias a esta entrevista, lo ponga como cosa a investigar para años venideros. Perfecto. ¿Y cómo dirías que te han ayudado los mapas mentales desde que los descubriste? Pues, a ver, al final
Siempre decimos que hay una frase que repetimos mucho, tú me la has oído 1000 veces, de Kelvin, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Uno de los elementos clave para saber si algo tiene éxito o no en el entorno operacional, pero también en cualquier otro entorno, es poder medirlo. Es cierto que aquí es difícil tener una medida de cómo me ayuda o cómo no me ayuda, pero sí que es verdad que cuando empiezas a interiorizar el uso de la herramienta, te das cuenta que la facilitación en la toma de decisiones es muy alta. O sea, de algo que puedes, así, hablando mal y pronto, estamos de borrachera y decimos, pues vamos a hacer esto. Y luego te das cuenta, ostras, igual me comprometí demasiado rápido porque me vine arriba y haciendo esto no puedo hacer aquello. Pero sin embargo, si en ese momento que surge automáticamente te viene a la mente ese mapa mental, pues realmente resulta mucho más fácil, digamos, tomar las decisiones acertadas. Mi padre siempre decía, el pobre ya no se acuerda, pero una frase que me ha repetido toda la vida es, y esta es genuina suya, somos esclavos de nuestras decisiones y en la medida que sean acertadas, el futuro estará en nuestras manos. Es algo muy elemental o digamos que no es ciencia infusa, pero realmente cuando empiezas a desgranar la frase te das cuenta que no es una cuestión de que siempre haya que acertar, sino realmente más que hay que tomar decisiones. Y eso mucha gente o le cuesta mucho o directamente no se enfrenta a ese momento en el que tienes que decir por aquí o por allá. Y va posponiendo, va procrastinando, etcétera, etcétera. Y al final esa es una de las cosas en las que de verdad te ayuda un mapa mental. O al menos a mí. Ujú, ujú. Sí, y sobre todo también para enfocarte y decir, quiero ir en esta dirección y voy a hacer todo para seguir ese camino. ¿Y cada cuánto tiempo los actualizas? ¿Cada vez que pasa Anualmente. algo que tiene que ver con el mapa? Pero O sea, me refiero vale, sí, perdón. al tema comentarios y demás. La construcción es anual. Luego depende de lo que ocurra, pues estás deseando ir corriendo a escribirlo. Véase Claro. acabar el Ironman. Pues entonces Ajá. pones ahí. Yo además tengo, como ya he dicho, un poco trastorno obsesivo compulsivo. Todos los comentarios van en naranja. Tengo un código de color que así además directamente ves dónde ¿Qué están es un los comentario? comentarios, dónde están. Entonces estoy Claro. deseando coger el EDI naranja, el rótulo de naranja, bajarlo y escribir algo porque ha ocurrido digamos, algo importante. Digamos que la revisión general suelo hacerla 2 veces al año, algunas veces una, ¿no? Realmente no hay un estándar para ello, pero en general sí que, por ejemplo, cuando suele llegar el periodo de vacaciones, cuando ya estás un poquito terminando, digamos, la intensidad del trabajo, preparando las vacaciones, tienes un poquito más de tiempo, pues coges un día y te sientas una horita y ves si tú has cambiado con respecto a lo que pusiste hace 6 meses y si tus intereses cambian, si las circunstancias han hecho que haya cosas que tengas que descartar u otras cosas que las estás enfocando más. Siempre yo, por ejemplo, pongo un ejemplo con el tema de las personas. Te das cuenta mucho cuánto importan las personas. Otro tip que no he dado para la construcción de ellos, cuanto más grande escribes algo, más importante es, algo elemental. Pues cuando yo hago el mapita donde aparece la gente, pues siempre aparece gente muy importante y te das cuenta al cabo a lo mejor de 6 meses que hay alguien que estaba ahí puesto o que ni siquiera estaba puesto y que digamos aparece en tu vida y está importándote mucho más. Entonces ese momento es el de ponerlo, ¿no? Entonces la estructura de la actualización no es fija, pero todo depende de cuán familiarizado estés con usarlo. Luego puede ser que haya alguien que lo haga y no se acuerde hasta el año siguiente, pues bueno, evidentemente, como todas las herramientas, ¿no? No es tan utilizo una herramienta para buscarle un uso, sino tengo una necesidad y aplico una herramienta, otro de los principios Lean. Ujú. Y si nos ponemos ya el tema técnico, ¿algún tipo de cartulina, algún tipo de rotulador Empecé que...? haciéndolos en un papel y en un folio normal y corriente, bueno, en una A3, pero me he dado cuenta que al final, para llevarlos más a esa parte artística, con el objeto final de que también te entren más a fuego en la cabeza y no se te olvide nada, sí que utilizo cartulinas, digamos, gruesas, porque también luego, ya te digo, yo llevo 10 años más o menos haciéndolos y he ido, digamos, refinando la técnica a la hora de hacerlos y también una cartulina es bastante más fácil digamos, ponerla en un marco, poder desmontarla luego y tener esa utilidad. Bueno, no hay reglas definidas para ello, lo que más utilidad tenga. Vale. Y si seguimos con el tema de organización, planificación, de media,
¿cuánto dirías que le dedicas, sumando al trabajo o proyectos personales, al día a tus cosas? Pues al final, como ya he dicho, el tema de las inquietudes y el estar metido en tantas cosas y que toda la vida sea un paraíso, te hace que pares poquito. De hecho, hay algunos días, también algunas veces lo pongo en el mapa mental, tienes que parar. Y un día de no hacer nada también es un día ganado. Otra cosa es que estés continuamente haciendo cosas y eh, ni siquiera te pares a reflexionar, pero otra cosa es diferente que es que no hagan nada nunca, ¿no? Pero digamos que hasta hace 6 meses, ahora me he tomado un descansito en la parte de docente, en la parte de universidades. Yo doy clases en 3 universidades, en una de ellas, digamos, tenía un segundo trabajo. Lo que empezó como algo eventual fue ganando peso, ya impartir una asignatura completa, luego 2, luego 3, luego ser profesor de 3 asignaturas, más trabajos de fin de máster, más prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un periodo en cuanto profesionalmente se refiere, en los últimos 6 meses que he estado trabajando alrededor de 70-75 horas a la semana. Era muy chungo, era muy chungo. En la etapa que he dicho antes de industrial trabajé incluso más, horroroso, horroroso. Siempre hay que entender ese balance. Yo siempre digo que en aquella etapa fui quitando cosas del mapa mental, fui dejando cosas a un lado. La situación era tremendamente compleja en la industrialización de la línea de producción, no dábamos la capacidad y estuvimos trabajando todos, no yo, todos los Sí, sí, equipos, sí. una barbaridad, y te das cuenta que ibas quemando cosas. Al final llegué a dejar solo tocar el violín, que en aquel entonces estaba aprendiendo a tocar el violín, y hasta eso lo tuve que quitar. Entonces, digamos que a día de hoy tengo la suerte de estar algo más balanceado, he aprendido también mucho de todos esos pasos. Digamos que a trabajar y a la parte, digamos, profesional, estaría dedicándole alrededor de 50-55 horas, y a la parte, digamos, más ocio, desarrollo individual, autorrealización, vamos a llamarle, pues otras 15 o 20 horas, un poquito Ujú. más balanceado. ¿Y utilizas algún calendario o lista de tareas para lo que está fuera de tu jornada laboral? Sí, otra vez un poco arcaico, tampoco lo habéis visto justo debajo del mapa mental, no sé si lo habéis visto, pero hay digamos, una agenda semanal estándar Ujú. con determinados slots fijos, aunque no hay que volverse muy loco, aunque no hay que volverse muy loco, no es ni saltárselo siempre, ni generarte angustia porque no lo sigas. Realmente Ser es tener una flexible. referencia y tratar de ceñirte a ella al máximo posible. Hay otra cosa que alguno dirá ahora, si está viendo la entrevista completa, pero ¿cómo que fumas si haces una Ironman y eres deportista? Tengo ahí otro KPI, que es el objetivo de cigarros que tengo semanales y diarios, y también voy rellenándolo ahí. Luego al final son herramientas muy elementales, tablas, excels, pizarras, pero son herramientas al final, una vez más, de gestión visual, porque realmente es lo que más fácil nos Es es lo de que funciona. procesar y entender. Sí. ¿Y cuáles dirías que son las principales distracciones que tienes y cómo las evitas? Buf. Eh, Así dicho muy rápido, es que no tengo tiempo para distraerme, pero sí entiendo que la pregunta va más por el entorno mientras estoy o cuando estoy trabajando Sí, cuando tienes que estar enfocado en en algo. algo. Sí, creo que Ujú. hay un mal endémico que tenemos todos, otra cosa que no es nada nuevo, y es la continua visualización del móvil. Entonces, sí que es cierto que conviene, por ejemplo, cuando hago el mapa mental, el móvil está apagado, claramente. La música, la concentración, mi copita de vino, etcétera, etcétera. Pero en ese momento, focus total, porque si no sería echarle un rato a pintar, realmente hay que reflexionar sobre lo que pones, no es ponerte a escribir porque sí. En el trabajo nos pasa muchísimo. Entonces, tener el móvil continuamente ahí hace que estés continuamente perdiendo el foco, pero realmente lo que hay que realmente hacer es tratar de ser consciente de que eso ocurre. Posiblemente haya muchas otras distracciones, pero bueno, como no soy una persona de esto que me pongo a ver una peli y ya me pongo a ver 15 capítulos o una serie y acabo viendo 15 capítulos y estoy una maratón de fin de semana. No, realmente tengo la suerte de que como me gustan tantas cosas, cuando estoy haciendo algo, lo echo todo. Entonces me apasiono con ello y trato de centrarme y no dispersarme.
Ujú. Yo creo que en nuestro entorno una de las distracciones más gordas suele ser el mail o las llamadas que te entran constantemente, que estás tú ahí enfocado en algo y te llama no sé quién para apagar un fuego. Primo hermano del tema que he dicho del móvil. Pero también hay una cosa muy importante, una de las lecciones que me dio Luis Pizarro, por ejemplo, cuando entré en Airbus, hacíamos una sesión de Newcomers y eran las 7:15 de la mañana, entrábamos a trabajar a las 7 y estábamos allí muchos y él cogió y dijo, le preguntó a un chico, a una chica de hecho era la que estábamos allí, y le dijo, ¿cuántos correos me han entrado desde esta mañana? Es decir, técnicamente en los primeros 15 minutos de la jornada. Y el chico miró el buzón de entrada y dijo 38. O sea, 38 correos en 15 minutos, pues 3 por 4, 12, 12 por 10, 12 horas, alrededor de 1.500 o 1.400 correos al día. Y cogió y dijo, era un poco un efecto, ¿no? Era un golpe de efecto, no se debe hacer eso tampoco, no vaya a ser. Me cogió, borró todos y dijo, lo que sea importante me llamarán. Porque Sí, sí, evidentemente al desde final luego. un director de una factoría tiene muchísima gente que le quiere contar cosas y al final te das cuenta de que esa parte creo que sí es importante, pero también hay que saber gestionarla. Si yo estoy trabajando y me entra una llamada, puede ser una llamada realmente necesaria. Si me entran 16 correos, posiblemente no sean críticos como para atender, pero si me entra una llamada, posiblemente sí lo sea. Entonces, es el momento de, cuando estás en esa llamada, de decidir, ¿conviene que pare y me dedique a esto? ¿O gestiono y planifico el, muy bien, me pondré a ello en tal momento, mirando mi agenda, haciendo mis cosas y continúo con lo que estaba? Esa parte de procrastinar nos ocurre a todos, sin excepción, y realmente es uno de los grandes time consumers o consumidores de tiempo, en castellano, que todos tenemos, sin duda. Pues vamos a por la última parte de la entrevista, que te quiero preguntar sobre aprendizaje. ¿De qué formas sigues aprendiendo hoy en día? Buf, cada minuto. Aquí estando contigo, aunque parezca que solo estoy hablando, contando y tú me preguntas, hay una frase de Séneca que Ujú. dice docendo diximus, o docendo diximus, no sé latín, pero me gustan mucho las locuciones latinas y básicamente es enseñando aprendemos. Y muchas veces el verbalizar, el poner en voz, en tu propia voz, tus pensamientos, tu forma de ver las cosas y tu forma de entender, ya te está haciendo aprender. Yo evidentemente cuando estoy en la universidad me doy cuenta de muchas cosas que estoy contando que digo, buf, ¿y si esto fuera así? Al final si tienes la mente en ese estado de alerta, de no solo soltar como un papagayo tu lección, sino tratar de ver si, o mientras hablas, estar viendo si te entienden. Las preguntas que te hacen, por ejemplo, los alumnos, muchas veces no es una cuestión de decir, yo lo sé todo. A mí me encanta cuando me hacen una pregunta y digo, anda, pues eso tenemos Sí, que sí, sí. investigarlo. Vamos a ver qué hay detrás de eso y demás, porque realmente eso es lo que te hace crecer. Entonces, en esa parte siempre hay que estar en un estado de alerta continua porque de todo puedes aprender. Luego, lógicamente, ya yendo a algo más tangible, lectura. Yo soy un lector empedernido, aquí se puede ver la biblioteca. Leyendo aprendes una barbaridad. Y no solo leyendo libros, vamos a llamarlos, serían esta sección de aquí, de trabajo, de autoayuda o de técnicas de gestión, también leyendo ciencia ficción y también Sí, leyendo sí, sí. fantasía y también leyendo novela histórica, al final estás aprendiendo y no sabes cuándo vas a poder conectar los puntos, como decía Steve Jobs en el discurso de Stanford, de algo que has aprendido, dónde lo vas a tener que utilizar o dónde le vas a poder sacar partido. Por supuesto, tengo la suerte de estar en una empresa que apuesta mucho por la formación, pidiendo feedback es una forma clave de aprender. Yo, en mi caso, a mis empleados, a mi jefe, a mis colegas, lo que llamamos 360. Tengo la suerte, por ejemplo, de que ahora tengo un coach dentro de Airbus que también, digamos, no te enseña, pero sí te hace que esa reflexión sea más eficiente, ¿no? No sé, me suena que alguna vez, o igual ha sido en otro foro, también has hablado del coaching, el mentoring y demás, o sí, me suena que sí, En una entrevista, sí, en porque una entrevisté a entrevista. una coach. Pues precisamente ese consiste el trabajo de los coaches, ¿no? Hacerte
preguntas para que tú reflexiones y también aprendas de ti. Entonces, Sí. bueno, pues hay un espectro muy grande de herramientas que Ujú. tienes para aprender y lo suyo es tratar de picotear y utilizar todas. Pues ya que tenemos esa pedazo de biblioteca detrás, te quiero pedir 3 recomendaciones, temática libre. Porque, de hecho, hay algunos invitados que me han dicho, pues a mí Harry Potter porque fue el libro que me dio las ganas de seguir leyendo, ¿no? Por ejemplo. O sea que, como has dicho, de todo se puede Pues, aprender. bueno, esto es como cuando te preguntan cuál es tu canción favorita o te preguntan cuál es tu peli favorita, que tienes, lo primero que habría que preguntar es, bueno, ¿de qué género, no? Claro. Pues así pensando, eh, voy a elegir de varias temáticas. Hay uno que es Ujú. claro, que le tengo por aquí, este, más para el entorno industrial y realmente uno que es un poquito denso, pero hay partes que son muy de historia y de lo que ha ocurrido, relacionados con la dirección de operaciones y Lean. Ujú. Es la máquina que cambió el mundo, de Womack y Jones, James P. Womack. Trata básicamente de dos tipos que se dieron cuenta de que Toyota empezaba a hacer las cosas después de salir de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, un país que está en quiebra, hace las cosas sus empresas en general y Toyota en particular de una forma que en cuestión de 30 años se han colocado como líderes indiscutibles del sector de la automoción. Entonces lanzaron un programa que se llamó el Programa Internacional de Vehículos a Motor para hacer un análisis sobre todas las fábricas del mundo y todos los fabricantes a ver cuáles eran las mejores prácticas. No me enrollo más, pero básicamente la historia de cómo se desarrolla eso y que descubren que la performance, concretamente de japoneses y en particular de Toyota, es infinitamente superior y tratan de explicar por qué creen que pasa eso. Luego hay un segundo libro, que es Lean Thinking, también está por ahí, que digamos es la continuación que ya pone los principios Lean, la metodología, cómo llevarlo a cabo, ¿no? Pero este es más, digamos, de entender qué estaba pasando y por qué. Eso es en cuanto a profesionales, digamos, o más orientados a eso. También, por la parte de ensayos y filosofía, insisto, no es que sean de mis favoritos, son los acabo de ver ahora, pero hay uno que es una pasada, que es una trilogía, pero bueno, yo he leído el primero solo, es Sapiens, de Yuval Noah Harari, se llama Yuval Noah Harari, sí, y es un poco un ensayo de cómo ha evolucionado la humanidad y por qué estamos como estamos ahora. Y luego hay uno que no puedo dejar de decir, por eso de lo del friquismo, y es cualquier cosa de Tolkien. Cualquier cosa de Tolkien siempre va a ser un acierto. Sí que es cierto que, bueno, El Hobbit fue de los primeros libros que yo tengo realmente constancia de que leí, digamos, cuando me empezaba a gustar la lectura, siendo bastante joven, pues 12 o 13 años, me lo dejó mi hermana. Y también tengo que decir que El Señor de los Anillos tuve que empezarlo 3 veces porque el cumpleaños de Bilbo dura 100 páginas y se me hacía infernal. Pero luego cuando pasas eso es una maravilla y no puedo decir otra cosa. Insisto, de libros podría estar solo una entrevista completa hablando, pero bueno, por elegir 3 me quedo con esos. Vale, genial. Todas las recomendaciones las dejaré como siempre en la descripción del episodio y te quería preguntar también por podcast, si escuchas algún podcast y si nos recomiendas alguno. Además del tuyo, quieres decir, ¿no? Además del mío, por supuesto. Pues realmente no, tampoco, y yo creo que un poco está relacionado con eso, que no paro y que no soy una persona que se siente, no veo la tele, no, solo vemos series cuando estamos tirados por la noche en casa o algún fin de semana raro es que no tenemos alguna cosa. Tenemos la suerte Ujú. de mi pareja y yo, Rebeca, de no parar quietos y conectar muy bien en ese sentido. Entonces, no soy alguien que se pare a ver la tele, vamos a llamarle, de Sí. forma general, ¿no? Sí Ujú. que es cierto que hay algunos youtubers que he visto, no diría seguido, pero sí que he Sí. visto algunas cosas por lo que desarrollan, no me acuerdo ahora mismo de los nombres, pero bueno, hay uno Ujú. que es un canal asociado a música, Ujú. eh, ahí lo diré el nombre, Nada, si se te ocurre me lo dices y lo bueno, te pongo lo diré, en... y otro, por ejemplo, es de una chica que es precisamente su pareja, que tiene un canal de arquitectura. Ajá. Entonces, pues hay temas que realmente, digamos, por expansión cultural me interesan y veo algunas, pero no. Seguir podcast y demás no. Quizás algo sobre lo que tenga que reflexionar también.
Sí, del camino al curro y eso te tienes que poner alguno. Hombre, Además del mío. tengo la suerte de que al final estas inteligencias artificiales te proponen cosas y tengo la Sí, suerte de que me proponen mucho a un tal Javier Delgado. Entonces, esto muchas sí que gracias. lo veo y además por la que nos une, ¿no? Está claro. Ujú. Muchas gracias. Y nada, ya llegamos a la última pregunta, que es dónde podemos encontrarte y dónde podemos saber más de ti. Bueno, pues a pesar de ser un carca digital, sí tengo LinkedIn, que es donde más lo oriento a la parte profesional y docencia, no solo por la parte de Iru, sino también por la parte de docencia. En Facebook también me podéis encontrar, hay una parte del perfil que está abierta, o pues, si queréis solicitar mi amistad, pues por supuesto. Y nada, pues os pasaré el contacto tanto por si queréis por la vía profesional o por si queréis que charlemos o debatamos, alguien quiere hacerme preguntas más orientadas a, por ejemplo, los mapas mentales, pues bienvenido sea. Perfecto. Pues Alex, ha sido un placer, la verdad, hablar contigo este rato. Nos vimos hace poco, de hecho, en una buena celebración. Nos vimos Sí, en un buen ambiente. Y nada, que de verdad es un placer contar contigo para el podcast. Ha sido una charla increíble. He aprendido mucho de mapas mentales. Empezaré a aplicarlos, lo juro. me alegro. Eh, buscaré una herramienta para enseñártela. No me cabe duda que lo harás porque siempre ha sido así, de dar un paso más y así es como tiene que ser. Yo creo que así es como tiene que ser y por eso es tan bonito poder compartir esto juntos, ¿no? Y espero que hayas estado cómodo y que te haya gustado. Encantado. Dices tú que ha sido un placer. El placer es mío porque, insisto, una de las cosas en las que nos tenemos que fijar es, como responsables de equipos y demás, es quién tiene potencial, quién tiene talento, quién puede crecer, porque es nuestro trabajo desarrollarle. Y yo personalmente te auguro un futuro muy prometedor en este mundo porque lo que estás haciendo no tiene nombre. Y el esfuerzo que le dedicas y la pasión que le pones es una auténtica maravilla. Así es que enhorabuena y el placer de verdad que ha sido mío. Muchas gracias, Alex. Y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en el siguiente.